Amados, que Dios les bendiga. Este es el tema número 36 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando acerca de la dispensación de la gracia y estamos haciendo la comparación entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. El apóstol Pablo dice que eh, la- los sacerdotes de la ley, ministraban bajo un tabernáculo que era una réplica del tabernáculo celestial, no en el tabernáculo real, sino en un tabernáculo hecho por el hombre. El verdadero tabernáculo, dice Pablo, no es de esta creación, no hecho de manos, sino hecho por Dios y de la creación celestial. Y entonces Moisés fue ordenado por Dios a construir ese tabernáculo, que era una réplica del verdadero tabernáculo. ¿Cómo es una réplica? Moisés le mostró Dios el tabernáculo celestial y le dio planos y le dio instrucciones específicas para que él construyera en la tierra una réplica del tabernáculo que había en el cielo. Es como si alguien hiciera una réplica de la casa de gobierno, una maqueta, y la tiene en su casa. Cuando tú la miras, parece idéntica y te pareciera que es la casa de gobierno, pero no lo es. La casa de gobierno está en otro lado. Entonces, la verdadera casa de Dios está en el cielo o estaba en el cielo, mientras que en la tierra el hombre tenía una casa de Dios, réplica de la casa celestial, en la cual se realizaba el oficio sacerdotal para reconciliar al hombre con Dios o para que el hombre pudiera ofrecer a Dios ofrendas, sacrificios, etcétera. Entonces, los sacerdotes ministraban en esta casa terrenal y había evidentemente una conexión entre la casa terrenal y la casa celestial. Este tabernáculo, una vez construido, fue dedicado al Señor, santificado, y también vino la presencia del Señor sobre este tabernáculo. Igualmente, cuando Salomón edificó el templo fue consagrado y al Señor, y vino la presencia del Señor y avaló y santificó ese lugar para el servicio del Señor y estableció el contacto entre ese edificio o ese tabernáculo terrenal con el tabernáculo celestial. Había una conexión, evidentemente, pero este era terrenal y el otro es celestial y eterno. Este terrenal se destruyó, el otro permanece para siempre. Ahora, todo lo que se hacía aquí en la tierra, me refiero a sacrificios, ofrendas y todas las acciones que hacía el sacerdote aquí en la tierra, eran rituales. Se manejaba el rito, se manejaban cosas terrenales, bienes terrenales, animales, sangre, grasa, vegetales, líquidos, todo eso y fuego, todo eso estaba aquí en la tierra manejando el sacerdote. Lo tenía que hacer evidentemente con todo su corazón, con su alma involucrada en lo que estaba haciendo, pero era un rito que por momentos quizás hasta los sacerdotes lo hacían mecánicamente, porque tenían que hacer muchos sacrificios cada día y ya avanzando el día, quizás ya lo hacían como un trabajo, como un servicio que se hace, como un médico que cura a su enfermo, ¿no es cierto? O como alguien que hace un trabajo para otro, en beneficio de otro. Pero cuando el Señor trae la dispensación de la gracia, sobre los sacerdotes de la gracia, el Señor establece un nuevo paradigma. Ya no operar ritualmente, sino espiritualmente. No solo involucrando el cuerpo y el alma, sino el espíritu, el cuerpo y el alma. Y el motor de todo eso tiene que ser evidentemente el espíritu. Los sacerdotes de la ley ministran en una realidad ritual, terrenal. Los sacerdotes de la gracia ministramos en una realidad
celestial, en la verdadera realidad. Juan, en Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay una conexión entre la gracia y la verdad. La palabra verdad aquí es la palabra aletheia en griego, que significa sustancia. La verdad no tiene que ver solamente con un asunto intelectual, de verdad o mentira, de estar diciendo verdad o estar diciendo mentira, algo que es verdadero o falso, sino que la palabra tiene que ver con que la verdad es la realidad. Así es que este versículo puede traducirse: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la realidad? Si alguien me muestra una foto suya, yo diré, esa persona es tal persona. Pero en realidad, esa foto no es usted. Esa foto es una imagen de usted. Usted está en otro lado. Usted es una persona. Y cuando yo le conozco a usted, ya no estoy mirando la foto, sino mirándole a usted, estoy mirando la realidad. En la foto estoy mirando la imagen de la realidad. Los israelitas ministraron, los sacerdotes israelitas, en la imagen de la realidad. Pero nosotros, los sacerdotes de la gracia, ministramos en la realidad, las cosas reales, los sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales. Mira, la sangre de los animales no puede entrar en el cielo. La verdadera sangre que entra en el cielo es Cristo. Los animales mismos y las cosas que se ofrecían aquí en la tierra no podían entrar en el cielo. En el cielo solo ingresan sacrificios espirituales, porque el cielo es una realidad espiritual, no terrenal. Y a nosotros se nos ha dado la encomienda como sacerdotes de ministrar sacrificios espirituales. El apóstol Pedro lo dice así: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. La ley ministra la sombra, pero la gracia ministra la realidad, los bienes venideros, los poderes venideros. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que acá tenemos una tremenda diferencia entre lo que el sacerdocio de la ley ofrecía y en lo que el sacerdocio de la gracia ofrece, es decir, nosotros. Nosotros operamos bajo la gracia del Señor, ¿no es cierto?, con eh, el poder de Dios de una manera celestial. Bajo la gracia se opera el poder de Dios de manera terrenal, los poderes de Dios en la tierra, y en la gracia operamos en la manifestación celestial de los poderes del Señor. La ley ministra lo que es sombra de lo venidero, y obviamente ministra terrenalmente lo que es sombra de lo venidero. La gracia ministra los bienes mismos que son del siglo venidero. La ley se relaciona con la manifestación terrenal de los poderes de Dios, en cambio la gracia con su manifestación celestial. Hebreos 9:11 dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y luego dice también, ¿no es cierto?, en el ámbito propio de la gracia,
nosotros manejamos, aunque ni siquiera a veces lo percibimos, pero cuando funcionamos con nuestro espíritu, manejamos los poderes del siglo venidero. En Hebreos 6, 4, 5, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los poderes del siglo venidero. Nosotros estamos hoy día funcionando en poderes que se van a manifestar completamente en el futuro. Nosotros somos el anticipo de las cosas que se manifestarán en el futuro. El poder celestial que ha sido entregado en nuestras manos, el poder de Dios que ha sido entregado en nuestras manos para ministrar la salvación, para que haya una regeneración en la vida de la gente, para que haya una reconciliación con Dios, los poderes para sanidad interior, los poderes para echar fuera los demonios, los poderes para sanar los enfermos, los poderes para hacer tremendos milagros de Dios. Son todos poderes que van a estar en ejercicio completo y pleno en el siglo venidero. Hoy día nosotros operamos como primicia todos esos poderes que no fueron ministrados por los sacerdotes del Antiguo Testamento. Sí fueron operados por los profetas del Antiguo Testamento. Mira, los profetas del Antiguo Testamento son de una categoría especial porque ellos operan con los mismos poderes que nosotros operamos. Los sacerdotes nunca pudieron. Los sacerdotes no hacían milagros. Los sacerdotes no echaban fuera demonios. Los sacerdotes no ministraban sanidad interior en la gente. Los sacerdotes no hacían muchas cosas que tú y yo hoy día hemos sido encomendados para hacer. Pero muchas de esas cosas, no todas, pero muchas de esas cosas las hacían los profetas de Dios. Era el ámbito del ejercicio del profeta. El profeta era el hombre más avanzado espiritualmente en la antigua dispensación, en la dispensación del antiguo pacto. Los profetas de alguna manera hasta trascendían esa dispensación del antiguo pacto en su relación con Dios. Todo el resto del pueblo, incluido los reyes, los sacerdotes y el pueblo mismo, operaban restringidos a esa dimensión del antiguo pacto donde el Espíritu Santo no entraba, no estaba internamente en la vida de las personas y tampoco tenían una conocimiento de esa realidad celestial. Pero los profetas sí lo tenían y aún en menor grado que lo que tú tienes hoy día. Porque los profetas nunca recibieron adentro, internamente dentro de ellos, el Espíritu Santo, pero tú y yo sí lo hemos recibido. Así es que tu realidad espiritual es superior a la de los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que nosotros vivimos hoy día como redimidos, como renacidos en Cristo Jesús, vivimos una realidad que se va a manifestar plenamente en el siglo venidero. Por eso el apóstol Pablo dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de tú y yo, por la manifestación nuestra. ¿Qué significa la manifestación? Que en el siglo venidero todo esto que operamos y que funcionamos con grandes frutos y obras y milagros y cosas, es solamente una pequeña cuota, una pequeña manifestación de toda la gloria que se expresará a través de nosotros en el siglo venidero. Pero aún siendo una pequeña expresión de todo lo que se va a manifestar en el siglo venidero, lo que vivimos hoy día es grandioso, tú lo sabes, es grandioso, es poderoso, es extraordinario y es infinitamente superior a lo que vivieron nuestros antepasados en el antiguo pacto, nuestros santos del antiguo pacto. Así es que demos gracias a Dios por vivir en esta dispensación y por lo que viene para nosotros
en el siglo venidero. Aleluya.